Vamos a continuar ahora con los roles que puede asumir un administrador. Este enfoque de los roles es propuesto por Henry Mintzberg, que es el principal exponente o uno de los principales exponentes de lo que se conoce la teoría o la escuela de pensamiento administrativo que se llama Safari a la estrategia. Es una de las escuelas o de teorías del pensamiento administrativo que que han ido surgiendo a lo largo del tiempo. Y Henry Mintzberg propone una clasificación de los roles que asume el administrador en tres categorías principales: los roles interpersonales, los roles informativos y los roles de decisión o roles decisorios. Vamos a ver que Mintzberg en cada uno de estos roles o en cada una de estas tres tipologías va a establecer a su vez categorías que forman parte dentro de cada uno de los tipos de roles, de los tres tipos de roles que él define. Dentro de los roles interpersonales, y entendiendo los roles interpersonales como aquellos que aparecen como consecuencia de que el administrador tiene que llevar a cabo su tarea junto con las personas y que debe trabajar con las personas y de que debe lograr que las personas realicen las cosas de la mejor manera posible y que todo dentro de la organización tenga lugar o que se haga a través de las personas. Entonces, los roles interpersonales tienen que ver con justamente la capacidad que tiene que tener el administrador para manejarse en las relaciones interpersonales con los miembros de la organización. A su vez, tiene que ver con la capacidad que tiene el administrador de liderar, de ejercer un liderazgo efectivo, la capacidad que tiene el administrador para generar un clima de trabajo, para generar una red de relaciones, también la capacidad que tiene el administrador para conocer la organización formal, pero también la organización informal dentro de la organización, cuáles son los grupos formales, cuáles son los grupos informales, cuáles son las dinámicas dentro de los grupos informales. Y además ese carácter que tiene que asumir también el administrador como cabeza visible de una organización, en el caso del CEO, que se llama, que es el número uno de la organización, que es el Chief Executive Organization, el CEO o el CEO, que es el número uno de una organización. Esa persona que es el administrador de más alto nivel, de mayor jerarquía, el que se ubica en la cúspide de la pirámide organizacional. Vamos a ver que en este caso Henry Mintzberg habla de esta persona, de este CEO, de este número uno, de la persona de mayor rango, digamos, y de mayor jerarquía y autoridad dentro de la organización, como un directivo que está actuando como cabeza visible de esa organización. Y vamos a ver que va a ser la autoridad formalmente establecida en la estructura, pero va a ser la autoridad que generalmente es el fundador o forma parte del cuerpo de los fundadores de la organización. Es la persona que es un símbolo, que es un ejemplo a imitar, la persona sobre la que existen historias, relatos de sus hazañas, de sus logros, de sus reacciones, de sus dichos, de las acciones que tomó en determinados momentos de la organización donde la organización estuvo en crisis. La organización fue una cosa a partir de la injerencia de esta persona o la gestión de esta persona. Es la persona que siempre marcó el rumbo, el que tuvo la visión, el que supo orientar a la organización y a todos sus miembros hacia un futuro mejor. Esta persona que va a ser el símbolo, que es la cabeza visible, que es la autoridad formal y que es en definitiva el que representa a la organización, es el que se va a denominar el directivo como cabeza visible y es uno de los roles interpersonales que asume un gerente, un administrador, en este caso el de mayor nivel
el de mayor nivel jerárquico dentro de la organización o el mayor concentración de poder o la persona de mayor autoridad y de responsabilidad. Por eso, como es la persona de mayor autoridad y jerarquía, va a ser a su vez la persona que va a tener la mayor responsabilidad, que va a tener una serie de deberes que cumplir que van a ser insoslayables, que no va a poder dejar de cumplirlos y está obligado a cumplirlos, porque es el símbolo, es el referente, es el modelo a seguir, es el líder que inspira, que marca el rumbo, que tiene la amplitud de miras, que tiene la visión y que tiene la capacidad total para liderar de manera efectiva. El directivo como líder es aquel que genera un determinado clima organizacional. Ese directivo que actúa como líder va a tener capacidad para relacionarse con su equipo de trabajo, para ser justamente un nexo entre el personal o los miembros de la organización y los directivos de más alto nivel, ¿sí? Entonces, esta persona tiene que establecer relaciones interpersonales con su equipo de subordinados, con el equipo que tiene que coordinar, que tiene que dirigir y que tiene que liderar. Y va a ser la persona también que va a mediar en todas estas situaciones, en las relaciones en el grupo, en conflictos también. Va a ser la persona que va a ser el nexo entre la cumbre estratégica o el nivel de la organización de mayor nivel, el mayor centro de poder dentro de la organización y el resto del personal y los miembros, ¿no? Es el que va a vincular a la organización con sus miembros, con sus colaboradores. El directivo como enlace es aquel que va a diseñar una red de relaciones que se va a establecer entre todas las personas que forman parte de la organización y que son colaboradores, las personas o los grupos que podemos encontrar dentro de esta organización, y va a vincular esos grupos dentro de la organización con aquellos grupos que están fuera de la organización. Por eso es un enlace. Va a vincular a grupos que están dentro de la organización o la organización misma con personas, con organizaciones, con grupos sociales que van a estar por fuera de la organización, que no van a pertenecer a la misma. Entonces lo que va a hacer esta persona que va a actuar como enlace va a ser vincular a la organización no con sus miembros, no con sus colaboradores, como hace el directivo que actúa como líder, sino que va a ser el vínculo, el enlace, el intercambio, la vinculación, el nexo entre la organización y su entorno. Por eso el directivo como enlace. Dentro de los roles informativos, y entendiendo a los roles informativos como aquellos que tienen que ver con la capacidad que tiene que tener el directivo, el manager, el administrador, justamente de gestionar la información, de recibir, de captar, de difundir información, ¿sí? Es decir, va a ser el encargado de difundir información, de captar información, de generar información, de buscar información, de obtener información de algún tipo de fuente, y va a ser el encargado obviamente de difundirla, de transmitirla, de comunicarla. Entonces acá aparece el directivo, el manager, el que gestiona, el administrador, el ejecutivo, aparece como una persona que va a informar, que va a comunicar y que va a ser el difusor de información en los distintos niveles de la organización. Entonces vamos a ver que un administrador tiene que manejar información interna de todo lo que pasa dentro de la organización, pero también tiene que manejar información externa del entorno. Tiene que ser una persona que está informada de todo lo que sucede en el entorno, de cuál es el contexto social, económico, político, cultural, tecnológico, ecológico, legal, gremial, de todo ese entorno que está atravesado por toda una serie de variables, o ese entorno que está, digamos, afectado por fuerzas indirectas que van determinando
ciertos entornos o contextos, porque hay factores de tipo político, social, cultural, económico, el ecológico, tecnológico, que afectan a la organización, la afectan de manera indirecta, tienen un impacto, no tan directo como otros factores o como otras fuerzas, pero tienen un impacto en todo lo que hace la organización y también la terminan condicionando, limitando o bien al revés, terminan dándole a la organización una serie de oportunidades. No solamente todos son amenazas. Entonces vamos a ver que en este caso, asumiendo el rol informativo, el director puede aparecer como monitor, como difusor o como portavoz. El directivo como portavoz sería aquel directivo que va a transmitir, difundir información desde la organización al entorno y va a ser la interfase también entre el entorno y la organización, pero va a ser la persona encargada de brindar información de la organización al entorno, al público en general, a la sociedad, a la comunidad en general. Va a ser también la persona encargada de representar a la organización cuando la organización tenga que salir a dar algún tipo de explicación o tenga que salir a dar algún tipo de información, cuando la organización tenga que salir a brindar información sobre lo que está haciendo, sobre el impacto que tiene en la comunidad, en la sociedad, en el ambiente, todo lo que está haciendo. Entonces ahí aparece el directivo como portavoz. Va a ser quien va a representar a la organización ante la sociedad, ante la comunidad, ante el público en general, ante las distintas organizaciones y grupos de interés que existen en la sociedad o en el entorno, tales como clientes, proveedores, organizaciones de la comunidad de tipo social, ONG, organizaciones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, organizaciones que tienen que ver con la defensa del consumidor, organizaciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil que obviamente trabajan por el bien común de la sociedad. Va a ser el encargado de vincularse con estas organizaciones y de trabajar en red con estas organizaciones. El directivo como difusor es aquel directivo que transmite información que toma desde el exterior de la organización, transmite información interna hacia el interior de la organización y la difunde entre todos los miembros de esa organización. Por eso es el directivo como difusor. Esto sería al revés, capta información externa, trae información del entorno, busca, recopila, capta información del entorno, la sistematiza, la organiza y luego la difunde, la comunica al resto de los miembros y los distintos niveles jerárquicos de la administración o de la organización, los distintos niveles jerárquicos de la pirámide organizacional. Y el directivo como monitor es aquel que va a buscar información y va a recibir información, pero en este caso información de tipo formal, lo que sucede formalmente dentro de la organización en función de la estructura, en función del diseño que se ha determinado para esta organización, y también este directivo va a ser el encargado de conocer la organización informal o no formal y también manejar información en relación a esa organización informal, los grupos informales que aparecen y los formales. A su vez, es una persona que tiene que estar informada de todos los sucesos, eventos o acontecimientos que tienen lugar dentro de la organización, pero también fuera de la misma, ¿sí? Por eso, como monitor, es la persona que va a estar captando información y va a estar en función de esa información, comunicando, difundiendo cuáles son los hechos, los eventos que suceden dentro de la organización y fuera de ella. Esta, digamos, es las tipologías, o son las tipologías, que aparecen dentro de los roles informativos. Vamos a ver, por último, los roles decisorios o de decisión. Quién gestiona, quién administra, quién es ejecutivo, manager o gerente,
tiene que tomar decisiones, porque la gestión, el llevar adelante la gestión, el administrar, implica tomar decisiones. Decisiones en base a los recursos, cómo se van a asignar, qué recursos se van a utilizar, cómo se van a utilizar, cómo se van a aprovechar. También decisiones en cómo vamos a aprovechar las oportunidades que nos presenta el entorno, cómo vamos a atenuar o evitar las amenazas que nos presenta el entorno, el contexto, cuáles son los riesgos que corremos en este mercado, en este sector de la actividad económica, cuáles son los cambios que se están presentando, cuáles son los cambios que nos ofrece el entorno, los retos, los desafíos, cómo vamos a encarar esos cambios, cómo nos vamos a ir adaptando o cómo vamos a ir a tratar de anticipar esos cambios que aparecen en el entorno y cómo obviamente vamos a aprovechar todo lo que nosotros tenemos como organización para poder posicionarnos mejor en ese contexto, para poder posicionarnos competitivamente o estratégicamente en ese entorno. Y aparecen allí 4 tipologías de directivos en función de los roles de decisión. El directivo como empresario, que es aquel que va a ser el iniciador, el formador, el emprendedor, el que va a tener el espíritu emprendedor de generar nuevas iniciativas y de proponer nuevos cambios e innovaciones en la organización, tratando de aprovechar todas las oportunidades que nos presenta el mercado, el entorno, el contexto, el medio, y tratando de disminuir los riesgos o las amenazas que ese medio, ese entorno o ese contexto nos puede presentar. Entonces es el directivo que siempre va a mostrar espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, ganas de emprender cosas nuevas, que no tiene miedo de asumir riesgos, que tiene poca aversión al riesgo, que es capaz de asumir nuevos desafíos y que siempre aparece como el promotor de los cambios, como el agente de cambio, el iniciador, el que va a impulsar a los demás y que va a inspirar a los demás. El directivo como componedor. Aquí el directivo se revela como una persona con capacidad para resolver conflictos. Un director tiene que tener capacidad para resolver conflictos y tiene que estar obviamente formado, capacitado en métodos de resolución de conflictos y dinámicas grupales, a los fines de poder encarar los conflictos y resolverlos. Cuando se presentan conflictos tiene que tener la capacidad de resolverlos, pero lo que le vamos a pedir a un administrador, a un directivo, es que prevenga los conflictos, es decir, que no se den los conflictos o que tratemos de minimizar y que haya la menor cantidad posible de conflictos. El directivo como asignador de recursos. Bueno, sabemos que una de las decisiones que tenemos que tomar en nuestra tarea como personas que administramos o que gestionamos una organización tiene que ver con la asignación de los recursos, con el uso, el aprovechamiento de los recursos de los que dispone la organización. Entonces, el director o el directivo, el manager, el gerente tiene la obligación de supervisar y evaluar cómo es que se están asignando los recursos disponibles en esta organización. Y cuando decimos recursos serían todos, tanto materiales como recursos intelectuales, tecnológicos, financieros, humanos y demás. Todos los recursos de que dispone la organización, cómo se están utilizando, cómo se están aprovechando, cómo se está haciendo que den lo máximo posible, qué uso se hacen de los recursos. Y obviamente tiene la obligación de ver qué es lo que se hace con los recursos y cómo se están administrando. El directivo como negociador también aparece como una de las categorías dentro de los roles decisorios. Sería el directivo que obviamente va a negociar y tiene que estar capacitado y formado en técnicas de negociación justamente. Va a negociar frente a otras organizaciones, frente a otros individuos o personas o grupos de la sociedad. Va a negociar con estos denominados grupos de interés que están por fuera de la organización para obviamente ver que se puedan alcanzar los intereses de la organización, pero a la vez lograr un equilibrio
con los intereses de los grupos que están por fuera de la organización. Y también va a ser el encargado de negociar con los grupos de interés que están dentro de la organización, como los colaboradores o empleados, los directivos, los gerentes, los inversionistas, los dueños del capital, los dueños, socios, propietarios, accionistas. Va a ser el encargado, obviamente, también de negociar con estos grupos de interés que pertenecen a la organización que están dentro de ella, para evitar desacuerdos y para poder lograr que los objetivos de la organización se alcancen, los intereses de la organización se vean cristalizados, pero también que podamos lograr un equilibrio con los intereses y los objetivos de los otros grupos de interés, ya sea tanto internos como externos. Es decir, tenemos que lograr un equilibrio ahí. Vamos a tener que ceder nosotros la organización y también van a tener que ceder los grupos de interés internos y externos, porque si no vamos a desembocar en un conflicto. Entonces, para evitar esos conflictos y esos desacuerdos, vamos a buscar un acuerdo, un consenso, vamos a establecer acuerdos organizacionales de forma que todos podamos alcanzar los objetivos y ver cumplidos nuestros intereses, obviamente tratando de ganar lo más que se pueda, pero con la certeza de que no se puede ganar todo. Siempre cuando yo negocio hay algo que voy a tener que ceder, hay algo que voy a tener que perder para poder lograr un equilibrio con el otro, para no tener un desacuerdo. Y a su vez porque nosotros disponemos de ciertos medios para alcanzar nuestros objetivos y para cumplir nuestros intereses. Y a veces esos medios no son los suficientes. Esos medios resultan escasos a veces. Entonces hay que usar esos medios de que disponemos para alcanzar los objetivos. Hay que usar esos medios de la manera más eficiente y saber aprovecharlos para poder satisfacer la mayor cantidad de necesidades, poder alcanzar la mayor cantidad de objetivos posibles, porque todo no lo vamos a poder hacer, porque esos medios que tenemos para utilizar para poder alcanzar los objetivos no son ilimitados, son escasos. Y las necesidades que tienen las personas y las necesidades que tienen las organizaciones son ilimitadas. Entonces vamos a tratar de poder satisfacer lo más posible, pero van a quedar necesidades insatisfechas, objetivos sin lograr, van a quedar expectativas y aspiraciones que no se van a poder cumplir, pero todos también tenemos que ceder un poco para que podamos tener un equilibrio, ¿sí? Y que todos podamos ganar. Se trata de que ganemos todos, no de que ganen algunos. Ese es el principio fundamental de la negociación. Con esto, entonces, damos por terminado lo que son los tipos de roles que puede asumir un administrador, un ejecutivo, un manager o un gerente, de acuerdo a los planteos de Henry Mintzberg.